Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vengo con una entrevista al señor Daniel Herrera, gerente de Motul. Pues primeramente quiero agradecerle a usted por tomarse el tiempo de aceptarme esta entrevista. Segundo, esta la hago con el fin de un proyecto final que tengo para para la materia de distribución física internacional. Entonces, pues me gustaría hablar un poco acerca de estos temas. De pronto, si usted me podría comentar un poco acerca de esto dentro de Motul. Entonces, pues primeramente, antes de entrar dentro de las preguntas, me gustaría preguntarle acerca de su rol dentro de Motul, cuáles son sus funciones, qué experiencia tiene como dentro de estas operaciones logísticas. Perfecto, bueno, primero que todo, pues gracias por la entrevista, muy honrado de que me hayas elegido para este proyecto. Saludos a todos los que nos están escuchando. A ver, lo primero, bueno, mi nombre es Daniel Herrera, llevo ocho meses con Motul, aquí en Ok, la oficina de Bogotá. Es importante saber que Motul es una oficina regional, que tiene sus operaciones aquí en Bogotá, pero que desde Bogotá trabajamos y nos hacemos responsables por las operaciones de la marca a nivel de Latinoamérica, como quien dice Centroamérica, el Caribe y ok, Suramérica, a la altura de 16 países. Entonces, ok, realmente la operación que tenemos entre manos comprende esta oficina regional, desde la cual operamos a la marca Motul para 16 países en toda la región, a través de un modelo de distribución con importadores para cada uno de los países, donde puede haber uno o más de un importador para cada país. Como te mencionaba, pues llevo alrededor de 8 meses aún aprendiendo un poco del negocio, aprendiendo todo lo que implica la cadena de abastecimiento de Motul. Previo a ello, traigo una experiencia de 20 años bastante. hasta ahora en la industria siempre automotriz, en donde trabajé también algo de temas de logística, cadena de abastecimiento, planeación estratégica, eh, comercio exterior para Entiendo. diferentes marcas automotrices, tanto en Europa como aquí en Colombia a nivel de distribuidores. Ok, excelente. De pronto usted podría hablarme un poco acerca de lo que fue sus estudios, de pronto cómo se ha especializado en estos años para llegar a este cargo que tiene actualmente. Claro, claro que sí. Soy un mega apasionado de los automóviles. Ok, Toda mi carrera nació por ahí, de pequeño, un poco más joven que tú. ok, Yo le decía a mis amigos que yo iba a hacer carrera diseñando motores para BMW. Eso nunca pasó. Pero eso siempre quedó mi carrera. Entonces yo me gradué del colegio, ujú, fui a Inglaterra a estudiar ingeniería automotriz. ok, Por inmadurez eso no funcionó. Entonces regresé a Colombia. Hice la carrera de ingeniería mecánica aquí en Bogotá, en la Universidad de los Andes. ok, Y después de ello fui a hacer una maestría en ingeniería automotriz en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan. Entonces allí estuve, eso comenzó en el año 2002, estuve por espacio de casi año y medio haciendo la maestría. Como proyecto de fin de esa maestría había que había que organizar o conseguir un proyecto de grado en ujú, ingeniería aplicada, y era exigencia de la universidad que este fuera con un fabricante de automóviles o con un claro, proveedor de primer nivel. Eso me llevó a aplicar a diferentes proyectos o pasantías con con diferentes diferentes marcas marcas. automotrices, y de allí la primera en responder favorablemente fue Renault en Francia. Ok, Fue así como llegué a Francia, hice el proyecto de grado, el cual fue relativamente exitoso en temas de diseño de motores y chévere. bancos de prueba. Y dado que fue relativamente exitoso, eso me abrió las puertas para quedarme con Renault. Ok, Primero, una primera experiencia en desarrollo de producto en lo que se llama dinámica de vehículos, que es el comportamiento del vehículo, tanto comportamiento en carretera, comportamiento en pista, sistemas de frenado, ok. sistemas de dirección, bueno, Todo lo es relacionado al vehículo. todo lo relacionado con el vehículo. Eso fue una primera experiencia. Luego una segunda experiencia pensando en los carros que deberían existir a futuro. Ok, Es un trabajo bastante de lo que se llama prospectiva de producto avanzada, que es pensar en qué tipo de automóviles deben existir de aquí a 5 años. o sea, podríamos estar hablando de lo que es el tema de los automóviles eléctricos o En no ese tan momento allá. sí, iba por ahí, Ok, o sea, y es pensar en cómo va a evolucionar un poco la sociedad en los en esos próximos 5 a años. 10 años. Entiendo. En ese momento, por ejemplo, algo que hoy en día es algo común, pero que en ese momento no lo era de qué manera se iban o no a integrar las pantallas táctiles dentro de los vehículos. En ese momento eso todavía no existía,
pero ya se estaba hablando de que el futuro tenía que ir hacia allá, entonces es comenzar a pensar en cómo desarrollas tú hoy un automóvil que no necesariamente hoy es vigente, como quien dice, en ese momento no era lógico pensar en una pantalla táctil dentro de un vehículo, Sí. pero es comenzar a desarrollar en ese momento algo que no existe para que dentro de 5 años, cuando por fin lo lances al mercado, el carro sea pertinente y moderno. Innovador, también de Exacto, una otra innovador. forma. Entonces esa fue como la segunda experiencia. Después de eso, por motivos personales, decidí regresar a Colombia. Ok, Asumí un primer cargo como gerente de mercadeo en la marca Hyundai ok, por un poco menos de un año. Luego pasé a ser el gerente general de la marca de automóviles Volkswagen aquí en Colombia por espacio de 3 años. Después de ello pasé a ser gerente general de la marca de automóviles Citroën aquí en Colombia por casi 8 años. Y la más reciente experiencia aquí como tool desde hace 8 meses. 8 meses. Bastante Sí, como... he dado vueltas, he visto un par Sí, de cosas. pero lo importante es que se ha mantenido dentro del sector automotriz, que es lo que realmente le apasiona a usted. Así es. Y Es ahora muy con los bueno. lubricantes, que es un mundo bien distinto, con un reto muy bonito por mi parte. Ok, No solamente por el equipo que tengo a cargo, del cual estoy muy orgulloso, sino porque también la operación a nivel regional es un poco, o sea, cubre más perímetro que lo que hasta ahora venía cubriendo. ok, Yo estaba acostumbrado aquí en Colombia a tener experiencia de estar a cargo a nivel de un país, o sea, pero nacionalmente. exacto, nacionalmente, pero ahora son 16 países Pues claro, con la ya responsabilidad que yo conlleva. es un reto bastante grande. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el tema de las preguntas de la distribución física internacional. La primera que me gustaría hacerle es con respecto a cómo gestiona Motul su cadena de suministros para garantizar que los productos lleguen de manera eficiente a los diferentes países que están manejando actualmente. A ver, eso es una buena pregunta. Importante es entender que ya sea en la industria del lubricante o también en la automotriz, en la de vehículos, generalmente para uno asegurar una cadena perdón, de aprovisionamiento correcta y eficiente es necesario planear. Es ¿Ok? necesario planear con tiempo. Entonces, para mí el primer paso pasa por la planeación. Nosotros, al ser fabricantes, necesitamos, como una primera etapa de esa cadena de aprovisionamiento, poder planear qué necesitamos fabricar a futuro, porque ello implica la planeación de la consecución de las diferentes materias primas, Ujú. la planeación vamos a llamarla así, el plan de carga de las Ok. diferentes plantas de producción que tenemos nosotros a nivel mundial. Entonces, para mí, la primera etapa de una cadena de aprovisionamiento exitosa es ser capaces de planear. Capaces de Ok. planear qué nos vamos a necesitar producir a futuro. Eso quiere decir planear qué le vamos a vender a nuestros clientes, Ok. entendiendo que nuestros clientes son a su vez distribuidores quienes le venden o revenden a alguien más dentro de sus países. Entonces, es importante tener la mejor planeación posible en términos de qué van a vender nuestros clientes a sus clientes. De ello conlleva qué nos van a comprar nuestros clientes a nosotros a futuro. De ahí somos capaces de planear qué debemos producir a futuro. Y esto inmediatamente conecta con qué debemos también estar en medida de despachar, como quien dice, el número de contenedores a preparar junto con el producto que va a estar incluido en esos contenedores a futuro, planear la disponibilidad de cupos de embarque con las diferentes navieras con las que trabajamos. Ok. Implica también hacer una sincronía, un match entre esos pedidos futuros y las capacidades financieras o capacidades de crédito que tienen nuestros clientes. Entonces, es un mundo bastante complejo en donde Claro, para sí. mí la clave de todo eso es la correcta planeación y la correcta adecuación entre lo que estamos en capacidad de producir, lo que nuestros clientes están en capacidad de vender y de comprar, y lo que estamos en capacidad de despachar en términos de logística marítima internacional. Claro, es bastante complejo según lo que me está comentando, pues ya que ustedes serían los distribuidores primarios y ahí seguirían otros dos para llegar al consumidor final, que seríamos como nosotros las personas interesadas en este tipo de aceites y Correcto, y lubricantes. puede ser de hecho un poco más largo, o sea, puede ser, si nosotros, como tú bien lo planteas, nosotros somos fabricantes, Ujú. entonces tienes del fabricante va al importador del país. Ok, El importador del país posiblemente tenga un macro distribuidor o varios macro distribuidores. entiendo. Ellos a su vez pueden tener un distribuidor. Y debajo tienes los puntos de venta o los retailers. Y al final, Sí, el el cliente consumidor. final compra ese punto de venta. Entonces fácilmente tienes unas 4, en algunos casos hasta 5 etapas Claro. en la cadena hasta llegar al cliente final.
y gestionar este tipo y planear lo que usted me dice, yo creo que sí llega a ser como lo más complejo. Es lo más complejo y Ush, por eso tengo gente competente trabajando conmigo. claro, eso es lo importante. Bueno, la siguiente pregunta que le tengo es con respecto a cuáles son esas barreras regulatorias que están comercialmente activas frente al tema de lubricantes, de Motul, cómo ustedes hacen como para, o sea, cómo aborda la empresa este tipo de desafíos o estas barreras. Sí, eso para mí es cada vez es un tema más relevante. Ujú, Nuevamente, al tener a cargo en esta oficina 16 países, quiere decir que tienes que potencialmente estar al tanto de 16 reglamentaciones distintas en cada uno de los países, pudiendo ser algunas más exigentes ¿qué que otras? otras, pero en todo caso, o sea, por lo general vas a tener, por un lado, eh, reglas en materia de homologación, de certificación de que el producto pueda ser vendido en un país dado, en un mercado dado, Ujú, en función de su composición, en función de si es nocivo o no es nocivo para la salud, te van a exigir más o menos documentación sí. para presentar y avalar entre las autoridades. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos al INVIMA, Ok, sí, quien es quien regula parte de los productos que nosotros comercializamos en el país, son regulados por INVIMA, lo cual quiere decir que tienes que estar en capacidad como fabricante y posteriormente como importador para certificar al INVIMA que cumplimos con la reglamentación colombiana o del país que sea. Y por encima de ello también tienes la reglamentación aduanera, en donde también en función del país y de los acuerdos comerciales que tenga el país con el país de origen que esté sí, fabricando el producto, pues también implica no solamente catalogar correctamente la partida, la subpartida la parte de arancelaria por la cual vas arancelarios. a ingresar a cada mercado, sino que esto también te conlleva, en algunos casos, temas de aranceles Sí, que pueden hacernos más o menos competitivos frente a la claro. competencia y en donde es importante tener un ojo vigilante porque, pues, lógicamente, buscamos como Motul cumplir con la reglamentación, pero en lo posible encontrar la manera de ser lo más competitivos posible y, por ende, tratar de evitar el pago de aranceles cuando ello no Claro. corresponde. Entonces, eso es bien importante. O sea, ese tema arancelario puede llegar a ser tanto una ventaja como una desventaja. Puede ser, sí, o sea, para mí es, o sea, hace parte de las ventajas competitivas que Exacto. toda empresa debe buscar. Nosotros buscamos en todo momento tener una estrategia de fabricación o de sourcing lo más cercana al mercado posible. Mm, No solamente porque ello tiende a abaratar los costos de la cadena de aprovisionamiento del supply chain, sino también porque por lo general esa fabricación local o regional generalmente te abre las puertas a acogerte a tratados o acuerdos arancelarios más favorables. Entonces, estoy claro. hablando del caso de Brasil. Nosotros en este momento también tenemos la fortuna de operar con sourcing europeo, que potencialmente te abre las puertas al acuerdo arancelario que hay con Europa. Podríamos en algún momento pensar en un sourcing desde Estados Unidos, en donde también el Tratado de Claro. Libre Comercio también podría llegarnos a favorecer. Ush, increíble eso. Pues ya partiendo de eso, hablemos un poco acerca de qué tipo de estrategias de distribución logística usan. Me comentaba como que toda la distribución era vía marítima, pero por ejemplo, ¿cómo haría en el caso de Bolivia? Bolivia, al ser un país que está muy central, ¿cómo es este tipo de distribución logística pues hacia ellos? Sí, eso es todo un tema. Yo creo que lo primero es hablar un poco de los Incoterms, que Ok, generalmente trabajamos aquí en Motul. Tenemos una cierta preferencia por operar ya sea CIF sí, o ok, CFR. Ello básicamente porque eso nos da un poco más de control sobre la cadena logística hasta el país de destino. claro. Preferimos que eso quede en nuestro poder porque eso permite hacer un mejor mallaje, una mejor Entiendo. sincronía entre despacho experts y lo que viene después en términos de logística marítima. Ujú, Es más fácil si nosotros mismos nos encargamos de esa logística marítima hasta destino. Es por entiendo. eso que tendemos a preferir CIF, CFR o en algunos países incluso tenemos DAP, Ok, pero por lo general hacemos CIF y CFR. En algunos pocos casos operamos Exworks, pero es, digamos, la excepción a la regla. Y en ciertos casos, como el que tú mencionabas, Bolivia, pero incluso también Paraguay puede ser ok, un buen ejemplo, son un poco más complejos porque no son países que tengan puerto marítimo, no exacto. tienen costa. Entonces, eso nos obliga generalmente a entrar por un país distinto, puede ser puerto en Montevideo, puede ser Buenos Aires, puede ser en Ujú, algunos casos incluso ingresar por puerto brasilero ok, y luego tener que organizar toda la logística terrestre o en algunos casos fluvial
hasta por fin el puerto de destino en el país, que puede ser, no sé, en el caso de Asunción. Laura, que me está aquí escuchando, me recordará, a Asunción estamos llegando que por río, o estamos cruzando el río, ¿cierto? Es por vía fluvial. Entonces es complejo y o sea, realmente es un verdadero rompecabezas Claro. tener una logística eficiente en donde tengas los lead times más cortos posibles, pero al mismo tiempo comercialmente necesitamos ser competitivos, Claro. quiere decir tratar de tener la logística más económica posible. Y es un poco la unión de todas esas dificultades y exigencias la que hace que operar logísticamente a Motul sea complejo, pero es todo un reto. Ok, pero es algo fascinante el tema de que puedan con ese tipo de retos que aún así sigan como de proveedores para estos países y que no, simplemente porque no se pudo, pues vamos a buscar, sino que continúen. Algo que tú mencionas ahí, creo que no me dejas preguntar, pero igual te lo Ok, comento. Para mí, la gente que yo he conocido en logística, las que tengo aquí en el equipo, logística es una profesión difícil. sí, Es bonita, pero es difícil. Porque sí o sí van a pasar embarradas. Sí o sí te van a pasar inesperados que, oiga, pero es que eso no estaba previsto. Hay que lidiar con eso. sí, Y no creo que sea únicamente tema de Motul, yo creo que todas las empresas que operamos y que buscan. tenemos una operación logística y de fabricación, siempre estamos dados a los imprevistos, a que nada rara vez funciona a la perfección y como está escrito en el papel. Hay que tener equipos muy reactivos, Okay. equipos que sean capaces de, como decimos en Colombia en términos coloquiales, de encontrarle la vuelta. Sí. Y es lo que yo tengo la fortuna de tener. Son equipos muy reactivos y que siempre buscan una solución. Y ahí yo creo que es muy importante nunca perder de vista ese enfoque hacia el cliente. Lo importante es, pase lo que pase, tratar de llegar a tiempo a nuestros clientes con el producto correcto en el momento correcto, ojalá al costo correcto. Eso es para mí la clave de todo. Ok, Es todo un arte. qué chévere. Y para finalizar, ¿qué innovaciones recientes ha implementado Motul para mejorar la eficiencia, de pronto reducir costos dentro de esta cadena logística? De pronto, si usted me puede hablar un poco de eso. Sí, a ver, yo creo que eso hace parte de lo que puede llamarse hoy sostenibilidad. Ujú. Motul es una marca que inició con el lubricante y que hoy en día se ha diversificado hacia otras líneas, Sí, pero que dentro de toda esta estrategia siempre ha sido pionera en más de un sentido y en el caso de la sostenibilidad y lo que ello conlleva en términos logísticos. A ver, estamos tomando diferentes acciones a cabo. Por un lado, la marca ha venido trabajando en lo que yo llamaría la optimización del peso. ok, Entonces, lógicamente, nosotros transportamos producto vía marítima, que es tal vez de los medios de transporte más contaminantes que existen hoy en el planeta. Depende mucho de con qué combustible se muevan los buques, pero es un modo de transporte económico, pero pero que ¿cuánto? genera un impacto ambiental. Ok, Entonces allí nosotros entendemos que parte de lo que podemos nosotros hacer para mitigar un poco ese impacto ambiental está en, por ejemplo, el espesor de los contenedores, perdón, de los recipientes que utilizamos para guardar o para almacenar el aceite, sí, hacerlos lo más livianos posible. Entre más livianos sean, lógicamente, o más podemos cargar en un mismo contenedor, lo cual sí, quiere decir que somos más eficientes logísticamente, claro. o también entre más livianos sean, menos CO2 se emite durante el transporte Entonces, marítimo hasta destino. Entonces, ese para mí es una de las acciones. La segunda acción que nos conviene en términos de sostenibilidad, en términos ambientales, pero también de costo eficiencia, ujú, está en el correcto armado o organización de los contenedores, ok, en donde buscamos siempre optimizar al máximo el volumen y el peso máximo permisible por contenedor. En la medida en que tú seas capaz de utilizar al máximo esa capacidad del contenedor, vas a terminar teniendo una operación logísticamente más eficiente y por ende con menor impacto ambiental. ok. Qué pena hacerle esta pregunta con respecto a los contenedores. Actualmente, ¿cuáles se están utilizando? O sea, ¿de qué medidas? A eso es a lo que me refiero. Hablo nuevamente sobre bajo control de Laura que nos está acompañando, pero hoy en día la gran mayoría de lo que estamos despachando son contenedores de 40 pies. Ok, En casos muy excepcionales se han utilizado contenedores de 20, pero por lo general el de operamos todo 40. en 40 pies, en donde lo que puedes cargar en un contenedor depende un poco del puerto desde donde estemos despachando. Mm, Ligeras variaciones entre cuando despachamos de Italia o cuando despachamos desde Francia o desde Bélgica,
pero por lo general son siempre contenedores de 40 pies. Ah, ok, listo. Muchísimas gracias. Yo creo que eso sería todo. De verdad, Daniel, muchísimas gracias por tomarse primero que otra vez el tiempo de explicarme tanto acerca de lo que es la cadena logística de Motul. Aprendí muchísimo y créame que ya lo último que me gustaría preguntarle es qué mensaje tiene para estas nuevas generaciones, como para mis compañeros de clase que pues estamos aspirando a un puesto algo así como usted o incluso mucho mejor. De pronto, si usted podría guiarnos un poco ahí o algo que usted nos ¿Quieres hacer recomienda. carrera para llegar a donde yo estoy? De ¿Sí? pronto, o O mucho los que mejor. no están... Sí, exacto. varias recomendaciones. Uno, cuando uno es joven, tomen el tiempo para aprender, para impregnarse de todo lo que esté ocurriendo a su alrededor. Ya. Obviamente uno comienza especializándose en un área, puede ser logística, puede ser ventas, puede ser mercadeo, pero es importante que uno se mantenga siempre abierto a ir un poco más allá de lo que comprende tu día a día. Por ejemplo, para mí, con el equipo que lidero, sería impensable que alguien que trabaje en logística no entienda el negocio comercial, no entienda la gama de productos. Entonces, para mí es importante, si viene especializarse, no hay que perder de vista el entorno. Eso es lo que poco a poco le permite para quienes quieran hacer una carrera así, salirse de soy un especialista en únicamente la logística o la cadena de aprovisionamiento. Y poco a poco voy orientándome hacia un cargo un poco más gerencial, más de dirección general, que es lo que tengo yo, es mantenerse abierto al entorno. Es una decisión, no quiere decir que todo el mundo quiera ni siquiera llegar a ser el gerente general, hay quienes quieren especializarse. Sí, Yo Daniel. lo que quiero ser es un director de logística y quiero saberlas todas en términos de logística y cadena de aprovisionamiento y planeación. Hay quienes eligen ese tipo de carreras y para ellos, lógicamente, tal vez el camino correcto es especializarse. Para quienes quieren ir hacia un cargo más de dirección general, yo creo que mi recomendación es estar muy abiertos hacia el entorno y no únicamente a lo que comprende el día a día. Y la segunda recomendación, que esa pues ya te la imaginas, es hay que meterle la ficha. La diferencia la hacen quienes le meten la ficha. La diferencia la hace quien no venga a calentar la silla e incluso quien no entienda su labor como yo vengo a trabajar todos los días de 8 a 5 de la tarde y después de eso ya no es problema mío. Muchos quisiéramos, y yo creo que ese sería el mundo ideal, realmente uno poder decir que mi labor va de 8 a 5 y después de eso me desentiendo. Pero realmente la diferencia la hace la actitud que tenga cada quien frente al trabajo. Y allí yo lo que he aprendido con un poco esos 20 algo de experiencia que tengo es que uno realmente entrega más de lo esperado cuando se goza lo que hace. Entonces, mi mayor recomendación es busquen algo que les apasione, que los encarrete, que en donde ustedes realmente encuentren un propósito más allá de es lo que me da de comer. El trabajo tiene que ser una fuente de ingresos, pero hay que encontrar un trabajo que uno lo apasione. Si no, pues difícilmente vas a poder dar una milla extra que te permita llegar a, no sé, a cargos, sea lo que sea que estés aspirando. Claro, de verdad, gracias. Otra vez, es algo que a uno, de una u otra manera, viendo una persona que ha tenido como este recorrido tan largo dentro del sector del trabajo, dentro del sector automovilístico, pues es un consejo que voy a tomar, por ejemplo, para mí que me apasionan las motos, y créame que es aspirar a algo así. Siempre aspirar en grande y pues ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti y pues, ya lo sabes, esta es tu casa, así como es la casa de Laura, que no ha aparecido en la grabación, pero en algún momento la veremos, ¿cierto, Laura? Esta es tu casa. Gracias. Es la casa de Laura, es la casa de, o sea, todos los que encuentren una pasión en Motul, tú que encuentras pasión en las motos, Motul siempre será tu casa. Cuando quieras volver a charlar, vienes por aquí, me invitas a un café, Claro que sí. me invitas a almorzar, un helado, y seguimos la conversación que yo con eso soy feliz. Listo, muchísimas gracias, Daniel.